Continuamos en 21 Noticias y dentro de la enorme oferta cultural y de entretenimiento que tiene la Ciudad de México, el próximo sábado, Palacio de Bellas Artes recibe a un pianista mexicano ganador del primer lugar en la edición inicial de The World's Competition. Se trata de Abdiel Vázquez, a quien hoy le damos la bienvenida en 21 Noticias. Abdiel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estamos muy contentos. Has ganado una enorme cantidad de premios durante los últimos años por tu interpretación al piano, a través del piano, Abdiel. Háblanos un poquito de esto. Así es, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y a tu público por acompañarnos. Y ha sido un trabajo que requiere sacrificio, que requiere mucha dedicación, mucha devoción. Y al final los premios y los concursos, pues, son solamente un resultado. Pero que a la hora de estar en el escenario, uno se tiene que olvidar de todo eso. Lo único que cuenta es lo que hagas ahí esa noche. La gente viene a verte para ese concierto. Abdiel, empezaste a interpretar a través del piano desde muy joven, desde muy chiquito, de niño. Recibiste un premio importante en manos del entonces presidente de la República y a partir de ese momento comenzaste a interpretar en las salas de todo el mundo. Sí, bueno, fue un proceso muy largo. Empecé desde los 6 años y fue descubrir mi pasión por el piano, por la música, pasar por todas esas barreras que uno tiene en su cabeza. Se puede vivir de esto, puede uno seguir sus sueños, será mejor ser realista y ser un ingeniero, no sé, un doctor, que yo estudié ingeniería y lo dejé por el piano. El mismo año que gané el premio de la juventud de manos del presidente Vicente Fox, debuté por primera vez en el Palacio de Bellas Artes y desde entonces lanzó mi carrera. Debutaste con el concierto número 3 para piano de Sergei Rachmaninoff, pieza que, bueno, interpretarás algo de Sergei Rachmaninoff el próximo sábado en Bellas Artes, junto con piezas de grandes de la música universal, de Mozart, de Chopin. Y vamos a ir al Palacio de Bellas Artes, pero me decías que no vamos a escuchar a Mozart, no vamos a escuchar a Chopin, vamos a escuchar alguna interpretación suya, porque todo está en la partitura menos lo esencial, que es eso, la interpretación. ¿Qué vas a llevar? Va a ser un concierto distinto, un recital diferente. Exacto, es como cuando un libretista escribe las líneas, pero tiene que venir el actor a interpretarlas, y por eso un actor que hace Hamlet no es lo mismo uno que otro. Exactamente, entonces yo lo que voy a compartir con la gente, y esto es algo que voy a hacer en el recital, es que voy a hablar con ellos y voy a contarles cuál es mi interpretación, que es muy personal, muy subjetiva, pero quiero abrirme de esa forma con la gente para que ellos me conozcan tal cual y se den cuenta que esto es la forma en la que yo entiendo Beethoven, la forma en la que yo entiendo Rachmaninoff, y es lo que les quiero transmitir a ellos. Muy bien, y cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser el programa del recital el próximo sábado? Gira alrededor de 3 grandes sonatas de Beethoven, Chopin y Rachmaninoff, que son obras maestras del repertorio que me han acompañado a lo largo de mi carrera en todos los concursos internacionales, en las ediciones que hice en Nueva York, los concursos aquí en México. Y lo voy a acompañar con pequeñas piezas cortas que nunca he tocado en público, que son como meditaciones personales y con las cuales también pienso abrirme con la gente, enseñarles qué es lo que yo hago, no solamente en los grandes escenarios y los concursos, sino también yo en mi estudio, yo solo. Muy bien. Oye, y bueno, esto va a ser a través del piano, pero incursionas en la música a través de muchos instrumentos, incluso me parece que estás incursionando en la ópera. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Sí, es que mi pasión es la música y lo que me guía, mi estafeta, es el amor a la música. El piano ha sido mi primer instrumento, mi primer amor, pero la dirección de orquesta ha sido parte de mi carrera desde hace 8 o 9 años. Ahora en mi debut como director de ópera en Nueva York. Y quienes me conocen saben que también cuando estoy en el piano y la fiesta y lo que sea, hago música popular, hago rock, hago canciones mexicanas. Y de hecho tengo una sorpresa preparada para todas las mamás y el público mexicano para este 10 de mayo, fuera de programa, este mismo sábado. Este mismo sábado entonces tendremos una sorpresa para celebrar a la madre. Cuéntanos, ¿cuáles son los horarios en los que vas a llevar a cabo este recital el próximo sábado ahí en Bellas Artes? Es este sábado, 6 de mayo a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están en taquilla, muy accesibles. Fue lo primero que les pedí a la gente de Bellas Artes para que toda la gente pudiera ir. Los pueden encontrar en taquilla o en Ticketmaster, o si quieren hablarme por redes sociales, yo les puedo pasar el enlace. Mi nombre es Abdiel Vázquez en Facebook, con 2 Zetas. Yo con mucho gusto puedo
darles toda la información. ¿Y alguna recomendación para acudir a tu recital que se sale pues de los cánones establecidos de la música? Vas a platicar con la audiencia, vas a platicar con el público, digamos una llave para abrir las puertas de la percepción. Exacto, yo quiero que la gente venga a disfrutar y salir electrizados, que salgan con esa energía que a veces uno tiene en un concierto donde hay pantallas y humo y luces, etcétera. Aquí solamente tengo el piano, pero yo quiero atrapar a la gente con esta interpretación, con estas grandes obras, y que la gente solo llegue y disfrute. Y para terminar, ¿podemos ir con los niños? ¿Se vale? Por supuesto, es más, por favor, traigan a sus niños, que pongan atención, que estén callados si así lo sienten. Eso es, yo creo, más mi responsabilidad, de atrapar la atención de la gente y de los niños, por supuesto. Gabriel Vázquez, pues muchas gracias por estar con nosotros y sin duda te escuchamos el próximo sábado ahí en el Palacio de Bellas Artes. Ahí es la cita, no se lo pierda. Y con esto, Alejandra, regresamos contigo.